Mensaje número 2. Y una de las cosas que debemos nosotros siempre tener en cuenta cuando estamos viendo, leyendo, estudiando la palabra de Dios, que no importa cuántos años atrás haya sucedido esos eventos, como por ejemplo con los eventos de Isaías, que decimos, son eventos que sucedieron casi 3000 años atrás. ¿Cómo van a eso qué interés pueden tener para nosotros ahorita, en esta era moderna? ¿Qué interés podemos tener de algo tan antiguo? Pero una de las cosas que tenemos que siempre tener en cuenta es que el hombre, nosotros, el humano, no ha cambiado. Seguimos siendo igual, exactamente igual. Así como era Abraham, y estamos hablando de miles de años atrás, así seguimos siendo usted y yo. No ha habido ninguna diferencia. La única diferencia es que ahora traemos un celular en la bolsa, que ya tenemos un carro, que tenemos una computadora, que tenemos hogares construidos de otra manera, con aires acondicionados. Eso es lo que es diferente. Pero el comportamiento, la naturaleza del hombre sigue siendo la misma. Por lo tanto, las enseñanzas que la Biblia nos presenta tienen que ver con el hombre y su comportamiento. Entonces son aplicables para todas las edades, para todas las eras. Así también tenemos que ver, ¿verdad?, lo que está escrito aquí en Isaías, que son verdades para nosotros, porque muchas veces, como les decía la semana pasada, en cuanto al valor que tenía Isaías de poder entrar ante la presencia del rey y en su cara decirle todo lo mal que estaba haciendo y cómo estaba afectando a la nación con sus leyes, con lo que estaba él, en la manera en la que estaba guiando a la nación. Y muchas veces podemos decir, pues sí, pero pues nosotros no podemos hacer eso. ¿Yo cómo me voy a meter ahí a la Casa Blanca y voy así a meterme y hablar con el presidente y decirle esto y esto? Yo no tengo ese poder. Hermanos, todavía tenemos poder. Así como decimos, ¿qué poder tenía Isaías? Nosotros también tenemos poder, como les he dicho. Tenemos poder para confrontar a nuestros representantes. Nomás póngase a pensar, vamos a poner que nuestro representante, el que nos representa a nosotros en el gobierno aquí, él esté representando a 500,000 habitantes, que esté representando él a 500,000. Si hay algo que no nos gusta y queremos que esa persona vote en contra de esa ley que se quiere pasar, y de esos 500,000, nomás le escriben 1,000 para decirle que están en contra de esa ley, ¿creen ustedes que le estemos afectando en gran manera a la manera en la que él va a votar? No. Pero si son más de la mitad, si son 300,000 los que se comunicaron con un texto, con una llamada, le dejaron grabado un mensaje, mandaron una carta escrita. Si fueron 300,000 de los 500,000 que representa, ¿no creen que sea poderoso e impactante para la vida de ese representante? ¿No creen ustedes que la piense bien cómo va a votar? Porque ellos luego piensan, si yo voy en contra de 300,000, ya no van a votar por mí, esos 300,000. Y ellos piensan en cuanto a voto. Así es como piensan ellos. Entonces, ¿no hay poder? Sí hay poder, pero no lo usamos el poder. No lo usamos el poder, ese es el problema, no que no lo tengamos, no lo usamos, pero lo tenemos. Entonces, cuando vemos al profeta Isaías, sabemos que el autor es nada más un solo Isaías, ya que los liberales dicen, no, tienen que haber habido mínimo 3 escritores
que a través del tiempo escribieron y se pusieron también nombre de Isaías, pero no sabemos, ¿verdad?, que por el estilo en que escribió, desde el primer versículo hasta el último versículo es exactamente lo mismo, y se sabe que es nada más Isaías, hijo de Amós, una sola persona lo que le escribió más o menos entre ese año que escribió el libro de Isaías, y sabemos, ¿verdad?, que él ministró principalmente ahí en Jerusalén y sus alrededores, porque acuérdense que él profetizó en el tiempo que el reino estaba dividido. Estaba Israel en el norte con 10 tribus y él principalmente ministró en el reino del sur, Judá, donde había 2 tribus. Y él pudo profetizar en el tiempo de 4 reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, lo cual muestra la mano protectora de Dios sobre Isaías, porque se imaginan ustedes poder sobrevivir a la condenación de 4 reyes, de tener que confrontarlos y condenarlos y advertirles que están haciendo mal y que va a venir el juicio de Dios sobre ellos, sobre la nación, y haya sobrevivido. Porque en aquel tiempo los reyes, ellos querían quienes les cosquillaran el oído diciéndoles las cosas que ellos querían oír. Por eso muchos reyes ahí mismo, ¿verdad?, en sus palacios tenían y mantenían a profetas de Dios, pero que les decían al rey lo que él quería oír. Y entonces les iba bien. Pero venía un verdadero profeta de Dios, como Isaías, y les decía lo que verdaderamente dice Dios, con un mensaje de advertencia, de condenación, no les gustaba. Y muchas veces ese profeta terminaba. Y Isaías sobrevivió a 4 reyes. Entonces él profetizó en Judá y también a Israel. A Israel, que era el reino del norte, les profetizó acerca del cautiverio por los asirios, y al reino del sur, a Judá, acerca del cautiverio babilónico. Y así fue como él lo hizo. Ahora, el llamado que él recibió, vimos, ¿verdad?, que Dios lo llamó en una visión, y Dios, fíjense cómo le dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Se fijan cómo el Señor respeta nuestra decisión? Dándole la oportunidad de decirle, Isaías, ¿me vas a querer seguir? ¿Vas a querer hacer mi voluntad? ¿Vas a querer representarme? ¿Sí o no? Así siempre el Señor lo hace, ¿sí o no? Y así el Señor también nos llama, pone en nuestro corazón algo que el Señor quiere que hagamos y dice, ¿sí o no? Y muchas veces hoy en día nosotros decimos, no, porque esto y otro, y usamos toda clase de excusas para decirle que no, pero vemos aquí que él dijo, aquí estoy yo, envíame a mí, envíame a mí. Y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a arriesgarse por Dios, a sacrificarse por Dios, porque sabemos que todo llamamiento que el Señor hace pide sacrificio. Pide sacrificio, yo no he visto nada que no requiera sacrificio, de que sea de la obra de Dios. Y es ahí donde muchas veces es lo que no queremos, ese sacrificio. Esa es una de las características de nuestra sociedad moderna, que la prioridad número 1 de nuestra sociedad es la comodidad. La comodidad, no el sacrificio, la comodidad. Entonces, cuando viene el llamado a un sacrificio, no, porque eso me va a quitar de mi comodidad.
Pero Isaías estuvo dispuesto y como les dije, aún el Señor diciéndole que su ministerio no tendría fruto. ¿Por qué? Porque dice, Él me dijo, bien, ok, tú me vas a representar, esto es lo que va a pasar. Dice, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. ¿Qué le está diciendo? Mira, Isaías, te advierto, tú les vas a predicar y les va a entrar por un oído y les va a salir por otro. ¿Qué decir? ¿Y entonces para qué voy? ¿Para qué voy si no van a obedecer? No va a tener ningún fruto mi predicación. ¿Para qué entonces tanto riesgo? ¿Para qué tanto peligro? Sí, dice, porque yo te mando. Y claro que él no dijo nada de eso, pero uno se pone a pensar que muy posiblemente pudiera pasar eso, pero él dice, no, si el Señor me dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Es como Noé, que hace una barca, pero ¿para qué aquí en el desierto no hay ni siquiera mar ni nada? Podría uno lógicamente siempre entrar en la lógica y decir, no, pues Señor se ha equivocado, está bien, dijo, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y terminamos nosotros haciendo las cosas a nuestra manera porque no le encontramos la lógica muchas veces. Y no es de lógica, es de obediencia nada más. Es nomás de obediencia y eso es lo que Isaías hizo. Y por eso ahora también vimos que era importante el por qué se nos dan los nombres de los dos hijos que tuvo. Porque los dos representan proféticamente y como les enseñé la semana pasada, el bosquejo del libro de Isaías. Que uno de los hijos, su nombre significa rápido para saquear, rápido para destruir, que hablaba de el juicio que venía, de cómo rápidamente Babilonia iba a venir y los iba a tomar cautivos, saqueando y destruyendo rápidamente la ciudad. Pero luego el segundo hijo trae el mensaje de esperanza, de misericordia, de gracia, un remanente volverá, que es como vimos que está dividido el libro de Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Acuérdense que les dije cómo lo pueden ustedes relacionar con la Biblia. Tiene 66 capítulos, como los 66 libros de la vida. Y los primeros 39 capítulos, que son los 39 libros de la Biblia, que nos hablan acerca de Israel y de su desobediencia, de sus desvíos del Señor. Y luego los siguientes 29 capítulos de Isaías representan el Nuevo Testamento porque ya habla de la esperanza viva del Mesías que habría de venir. Y así está dividido. Y así puede uno acordarse más en cuanto al contenido general de la profecía de Isaías. Entonces, vemos, ¿verdad?, que los nombres hablan del juicio y la restauración de Israel. Ahora, la semana pasada no alcanzamos a llegar a las verdades y ahora vamos a entrar y tal vez podamos cubrir 3 verdades que este libro tiene, lecciones que son para nosotros, ¿verdad? Como la primera de ellas, la primera lección, la palabra de Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, hermanos, esta es una lección del libro de Isaías, de casi 3,000 años atrás, por lo que les decía, para que veamos que la historia nomás se repite la historia. Porque ahorita, conforme vemos hacia dónde se dirige la sociedad, qué prevalece en la sociedad, ¿qué ve usted que prevalezca más en la mente de la sociedad hoy en día? Una mentalidad en la que cree en los absolutos de la palabra de Dios, o una mentalidad que cree más bien en lo relativo
en el relativismo de las creencias humanas. ¿Qué ven ustedes más? ¿Absolutos o relativismo? ¿Qué ven más? Relativismo. Vemos más relativismo, así es. Por eso dicen, no. Para mí esta es mi verdad y tú la debes de respetar, porque esta es mi verdad, yo voy a respetar tu verdad, aunque no la va a respetar, ¿verdad? Porque mi verdad es absoluta, no la va a respetar, pero dice, yo respeto, así es que hay que respetarnos y hay que tener tolerancia y bueno, ya la tolerancia ha cambiado su significado, ¿verdad? Porque hoy en día ya tener tolerancia significa aceptar como válido lo que es relativista, lo que la Biblia condena, lo tenemos que aceptar en el nombre de la tolerancia. Eso es lo que ahora es la tolerancia, le cambiaron el significado. Porque digan ustedes, ¿es Dios tolerante con nosotros los pecadores? ¿Significa eso que Él acepta nuestro pecado? No, ¿verdad? Entonces cuando le dice a alguien, es que tú tienes que ser tolerante, que están queriendo decir, tú tienes que aceptar aquello como normal. No, esa no es tolerancia, eso es aceptación. Y Dios no acepta el pecado. Pero en el sistema relativista, pues sí lo tiene uno que hacer. Y vemos que ese relativismo siempre ha estado dentro de la práctica del ser humano en su vivir, en su humanidad, en nuestra carnalidad. El relativismo es una manera de ver y pensar y de actuar egoísta, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mis pasiones, y tienen que ser aceptadas y tienen que ser vistas como normales, no tienen que ser condenadas. Siempre ha existido el relativismo. Por eso es que tenemos esta lección. Díganme ustedes si esta declaración, la palabra de Dios define lo que es bueno y lo que es malo, ¿es aceptable por nuestra sociedad hoy en día? No, no se quieren someter a una declaración absoluta. Y hay personas que le van a decir ya claramente, no hay absolutos. Cuando le digan eso, dígale, ¿y tu declaración es absoluta? La palabra de Dios define lo que es bueno y lo que es malo, y es algo que nosotros necesitamos verdaderamente creerlo también en nuestros días. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte que conforme estamos en los últimos días, pero conforme se va acercando y acercando y acercando y acercando, va a haber más engaños y más engaños y más engaños. Y más nosotros hoy en día que tenemos tantas fuentes de información. Una persona va al internet y ahí tiene avenidas, carreteras informativas que tiene uno que tener cuidado. Yo por eso siempre les advierto y les digo aquí, hermanos, la única fuente creíble es la palabra de Dios. Por favor, créanlo, porque por lo que yo veo, investigo, estudio, veo que más y más cristianos empiezan a confiar más en otras fuentes de información, que nomás porque les combinan algunos pasajes bíblicos aquí con política y saben cómo manipular la mente de las personas, ya el cristiano se aboca a que esa fuente sea su fuente principal informativa. Y tengan mucho cuidado cuando ustedes cambian su fuente principal informativa a la de una persona en vez que a la de Dios. Tengan cuidado porque estamos en esos tiempos, ¿verdad? Y yo he visto, ¿verdad? De esas fuentes informativas que nos están advirtiendo que están formando en realidad sectas políticas religiosas, que combinan una política religiosa y se están formando sectas. No se juntan en un edificio ni nada, pero se juntan a recibir la información. Es una congregación de personas que siguen
a esa fuente informativa, ya hasta por encima de la palabra de Dios. Y una de las maneras que usan para que las personas se aboquen a creer en ese medio informativo es una situación, ¿verdad?, que yo vi que es contradictoria, porque usan la palabra de Dios en sus escritos y en sus noticias y todo, pero a la vez han informado que la Biblia fue cambiada. Le dicen, la Biblia fue cambiada por el Vaticano, otros la Biblia fue cambiada por Illuminati, la Biblia fue cambiada y le sacan diferentes. ¿Qué es lo que pasa cuando le avientan esa puya? A que pierda usted confianza y credibilidad en la palabra de Dios. Y entonces ahora va a tener usted más confianza en esa fuente de informativa. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la manera en la que usted los va a enriquecer, porque cada vez que usted va y hace clic ahí, están ganando dinero, están ganando dinero, están ganando dinero. Y mientras más adeptos hay, que ve ahí que las noticias, y más adeptos hay, pues claro que reciben más dinero y más dinero, ¿verdad?, por los comerciales y diferentes maneras de ganar dinero. Entonces, hermanos, por eso yo les digo, nomás confíen en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Confíe nada más en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Porque fíjense lo que Isaías le dijo al pueblo, le dijo a los gobernantes, les dijo, ¡ay! Y esa palabra, ¡ay!, sí saben lo que significa. Es una palabra de juicio, de condenación, como diciéndoles, lo que les viene a los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. ¿Está pasando eso, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están conscientes que está pasando eso en nuestros días? Y que el lugar más claro que esto está pasando y que les están enseñando son en las escuelas, que ya no le quiero decir escuelas públicas porque no son del público, son escuelas del gobierno. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo han cambiado? O sea, en aquel entonces ya estaba sucediendo eso. El de no aceptar los absolutos de Dios y hacer las cosas relativas, ya estaba sucediendo en aquel entonces, no es nada nuevo. Como les digo, es cíclica la historia, nomás se repite y se repite y se repite, que es lo mismo. Usted ve la historia de Israel y va a ver cómo fue cíclica. Y el apóstol Pablo dijo, es bueno que veamos la historia de Israel porque es nuestra historia. Es lo mismo. Entonces, vemos hoy en día, ¿verdad?, cómo a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y rápidamente les voy a presentar algunas de las cosas, cómo las han cambiado, ¿verdad?, de su significado original y cómo lo están pervirtiendo, poniéndolo de otra manera, y que los vamos a ver más de lleno cuando veamos la serie de mensajes que estoy preparando de profecía, en la que voy a aplicar la profecía a los eventos del presente que estamos viviendo, porque las profecías, hermanos, se van cumpliendo poco a poco. Por eso la Biblia siempre los presenta como un embarazo. ¿Verdad que el nacimiento de un bebé no dice, ¡ay, quedé embarazada y ya ahorita lo voy a dar a luz! No, toma tiempo y es un proceso y ahí va. Y luego empiezan los dolores de parto, ¿verdad? Y de ahí hasta que se da luz. Así es como el Señor Jesucristo lo ilustra. Es un proceso, pero tenemos que entender cómo está aquello poco a poco cumpliéndose, formándose. Tenemos que entenderlo. La tolerancia, ¿verdad? Que en realidad, como les digo, hoy en día la tolerancia es la aceptación del pecado. Usted tiene que aceptar todo lo que usted ve pecaminoso que se está hoy en día haciendo, lo tiene que aceptar.
Y más si se hace legal, por ejemplo, ¿verdad? Que legalizaron el matrimonio entre homosexuales. Pues usted tiene que ser tolerante, y tolerante quiere decir usted tiene que aceptarlo como normal, como algo que usted no debe de condenar. Ya déjese de andar condenando, ya pasó, ya es ley, ya no lo condene. Y muchas veces el cristianismo así se va sometiendo, y se va sometiendo, y se va sometiendo a cada cosa que van haciendo, a cada cosa que van haciendo. El cristianismo se va sometiendo nomás porque los hacen legal aquello. Y tiene uno que tener mucho cuidado de todo eso, ¿verdad? El amor, qué diferente a lo que habla la Biblia acerca del amor. Y ahora el amor es lo que no es amor. A todo lo que es pasiones, lujurias, pecado y todo lo presentan con base de que el amor, la libertad hoy en día nada más de los absolutos de Dios, liberarse de los absolutos de Dios. Y en realidad abrazar el relativismo. Ahí sí hay libertad en el relativismo, pero en los absolutos de Dios, no. Te vas a encarcelar, te vas a encadenar si tú sigues los absolutos de Dios. Pero el relativismo, libertad de eso. Deshazte de todas esas cadenas, la autoexpresión, la celebración del yo y la elevación del yo como el estándar más alto de validación moral es lo que se presenta hoy en día. Por eso tú tienes que aplaudirle a un hombre que se viste como mujer, así, drag queen. Tú tienes que aplaudirle, ir a sus shows y dejar que entren a las escuelas y a las iglesias y todo eso. Y que tienes que aceptar como vive, ¿verdad? La iglesia que aplaudió, se puso de pie porque el pastor les reveló, salió de aquí vestido que él era drag queen. Y entonces salió del closet, le reveló a la iglesia lo que era y así él se presentó y dijo, sí, yo soy. Toda la iglesia se levantó, le aplaudió y así predicó. Y entonces todo eso es en el nombre de la autoexpresión, la tolerancia y ya los absolutos de Dios. Libérate de todo eso porque esos te hacen daño, ¿verdad? La apertura de mente, tener tu mente abierta, es nada más con respecto a la maldad. Eres de mente abierta si aceptas todo lo que es pecaminoso, lo que es lo que Dios condena. Si tú lo aceptas, eres de mente abierta. Si tú no lo aceptas, si tú estás en los absolutos de Dios, hijo, qué mente tan cerrada tienes, ¿verdad? La elección, en realidad, el que tú decidas, tú elige, en realidad nada más es elegir el mal, lo que se aplaude, elegir el mal. Como por ejemplo, hoy lo que les platiqué la semana pasada acerca, en base a lo que le llaman la elección de la mujer, Women's Choice, el cómo quieren aquí en California pasar la ley de poner en la Constitución de California el aborto como un derecho para la elección de la mujer. Y de esa manera pueda la mujer aquí en California tener un aborto en cualquier momento que ella lo desee. Fíjense hasta dónde llega. ¿Se acuerdan que les dije? Todavía cuando el bebé nace, van a tener una semana para decidir la mujer si lo va a querer o no. Si al tercer día decide, no, ¿saben qué? Ya decidí que no lo quiero, que venga a firmar los papeles, no lo quiero, y infanticidio, matan al niño. Pero todo eso es en el nombre del choice, la elección. Ella puede elegir. It's my choice, my body, my choice. Es mi cuerpo, mi elección, yo decido. Pero en realidad no es su cuerpo. Científicamente está comprobado que ese bebé no es su cuerpo. Es el cuerpo del bebé
que es completamente diferente y aparte, con su propio DNA, con sus propias características diferentes a la madre. Es un ser, pero no elección, y eso debe estar por encima de todo. Entonces, de sus relativos hacen absolutos. Contradicción, de sus relativos hacen absolutos. Justicia, una palabra, justice, están metiéndolas a los niños en las escuelas, a los jóvenes en el colegio, en las universidades, justice, que en realidad lo que significa el promover un ambiente y una mentalidad para un socialismo comunista. Eso es todo, eso es propaganda para una meta futura que poco a poco se va haciendo. ¿Por qué? Porque dicen, miren, no es justo que fulano de tal gane tanto dinero y mangano gane tan poco. Tenemos que quitárselo para dárselos a los... ¿Creen ustedes que esa sea justicia? Ahora, muchas veces cuando uno es el pobre dice, sí es justicia que me lo den. Pero si se cambian los papeles y ahora usted es el afortunado de que hizo un buen negocio y está ganando mucho dinero y que ahora vengan por su dinero y para que se los den a otros, ¿verdad que entonces decir eso no es justo? Yo he trabajado duro, yo establecí mi negocio y es para que ahora me lo quiten para dárselos a otros. No, pues mejor no trabajo ya, mejor quito el negocio si voy a estar trabajando para otros. ¿Y qué es lo que pasa en esos sistemas? Que sí, terminan todos iguales, pero pobres. Pobres. Vaya usted a Cuba a ver si no están todos iguales. Pobres. ¿Mande? Sí, nomás los de arriba, ¿verdad? Los de los gobernantes son los únicos que están ricos, pero toda la demás gente están pobres. Vayan a Venezuela y van a ver la pobreza en la que está, en el peligro. Ahorita cualquier tienda está como una jaula cerrada porque les entran y lo roban. Entonces, entre las rejas tiene usted que hacer las compras. Por la pobreza y la necesidad que hay. Y antes no. Antes Venezuela se consideraba de aquí dentro de lo que viene siendo Latinoamérica, la más próspera y la más rica en Latinoamérica. Y ahora es una de las más pobres. Oh, pero justicia. Justicia. Patriotismo. ¿Qué están haciendo hoy en día? Promoviendo que ningún niño, ningún joven sea patriota. No tienes por qué tener ningún respeto, ni amor, ni tienes que pensar altamente en tu patria, porque tenemos un pasado vergonzoso y esto y lo otro. Más bien siéntete orgulloso de formar parte, de ser un ciudadano del mundo. Y ahora los están preparando para que sean ciudadanos del mundo, porque algún día lo van a hacer cuando el anticristo gobierne al mundo. Todos van a ser ciudadanos del mundo, ya no va a haber en ese entonces tal cosa de que patriotismo. Y es lo que hace el globalismo. Entonces, todas estas cosas, ¿qué es lo que nos han dado? Esta mentalidad, nos han dado el aborto, el matrimonio homosexual, la identidad de género, el derecho de adopción para los LGBT, la transición de género. No sé si pues claro que las noticias no se los van a presentar, pero lo que le pasó a una representante conservadora que ella quiere que pasen una ley en la que se prohíba el que les hagan esas operaciones de cambio de sexo a los niños. ¿Por qué? Porque en la escuela, si ese niño cuando les dan esas clases dice, no, sí, yo creo que yo soy una mujer y es un hombrecito, sin el permiso de los padres se lo pueden llevar a que lo castren.
¿Sí entienden lo que está pasando? O tal vez ustedes piensen, no, el pastor le está exagerando. Bueno, no estoy exagerando. Y entonces ella está queriendo empujar esa ley para que sea ilegal, que se haga eso con los niños, ¿verdad? Y ya 2 veces la trataron de matar. 2 veces la trataron de matar. Claro que las noticias no le van a decir nada de eso, ¿verdad? Porque, claro que no, si fuera al revés, qué bárbaro, lo estuviera oyendo en esas noticias que dan cada media hora en la radio, on the hour, estarían dale. Pero estas no se las van a presentar, lo que es el otro lado de la moneda. Entonces, todo eso, ¿verdad? La transición de género, el discurso de odio, en realidad va a llegar el momento que se está empujando. Casi todo lo que yo estoy predicando ahorita va a ser condenable. Es un discurso de odio lo que yo estoy dando ahorita. Todo esto, ¿verdad? Tal y como Isaías dijo, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a las tinieblas le llaman luz, a la luz le llaman tinieblas. La educación sexual explícita que le están dando a los niños, a los jóvenes, lo llaman bueno. Y es pervertir y dañar la mente de un niño. La legalización de drogas le llaman bueno. ¿Cuándo va a ser bueno la legalización de drogas? Nomás porque ya nos impusimos a la legalización de la droga del alcohol, así también quieren que nos impongamos a la legalización de la droga de la marihuana, de la droga de la cocaína, y todas las demás drogas van a ir siendo legalizadas, poco a poco. ¿Y cómo lo vamos a aceptar? Bueno, es legal. La teoría racial que están enseñándoles a los niños desde el kinder hasta la universidad. Puro enfermedad, puro daño para la mente, para cómo se vea la vida. Todo eso, ¿verdad? Y es por eso que es tan aplicable la profecía de Isaías cuando él dijo, ¡ay! Lo que les viene. Está diciendo, ¡ay! El juicio que les viene a los que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque va a venir. Otra lección, una segunda lección, hermanos. Cuando Dios habla, suceden las cosas, ¿verdad? Por eso es que debemos de confiar únicamente en la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, eso va a pasar. Usted puede estar 100% seguro que así va a suceder. Así va a suceder. Así como las profecías que ya se cumplieron, antes de que se cumplieran, había quienes se reían de ellas y pueden decir, no, eso es ridículo, no puede pasar eso. Y sin embargo pasó exactamente como estaban profetizados. Así hoy en día, hay profecías hoy en día que todavía no se han cumplido, que se van a cumplir y también se burlan, se ríen. Ay, hombre, ¿a poco de veras crees eso? Hombre, pues tú todavía crees en Santo Claus. Si crees tú eso, pero se va a cumplir al pie de la letra, tal como el Señor dice que las cosas se van a cumplir, se van a cumplir. Y Isaías, vemos, ¿verdad?, cómo profetizó y se cumplió. Dice, entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor Todopoderoso. ¿Se fijan por qué ahí está poniendo como fundamento diciéndoles, mira, esta es palabra de Dios y Dios tiene todo el poder, así es que se va a cumplir. No va a haber nada que pueda detener al cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio, le está hablando al rey cara a cara, todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Se cumplió la profecía? ¿Sí o no?
al pie de la letra. Se cumplió la profecía. ¿Ok? Y luego, ¿verdad? Y les está diciendo, van a ser llevados en cautiverio por Babilonia. Y cuando le está dando esa profecía a Babilonia, todavía no era una superpotencia. Lo que era superpotencia en esos días era Asiria, pero no era Babilonia. Entonces muy bien pueden decir, ay, tan loco Babilonia. ¿Quién es Babilonia? No, échenmelo ahorita, échenmelo. A Siria sí le tengo miedo, pero a Babilonia, pues, ¿qué? Y sin embargo llegó a ser la potencia número 1 y se cumplió. ¿Sí? Se cumplió. Ahora, cuando Dios habla, suceden las cosas. Isaías 45:1 dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, su escogido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir su paso, las puertas y dejar abiertas las entradas. ¿Qué está aquí el Señor profetizando a través de Isaías? Ahora está profetizando a través de Isaías que él iba a levantar a un rey que iba a ser tan poderoso que iba a conquistar a todas las demás naciones. Y hasta da el nombre de ese rey que todavía ni nacía. Todavía ni nacía y ya el Señor lo está mencionando por nombre. Ciro. ¿Ok? Ciro. Cualquier día, pero pues, ¿quién? Y más cuando Babilonia llegó a ser la potencia número 1 que conquistó a los asirios, a los sirios y a todos a sus alrededores. Y si usted ve un mapa de todo lo que conquistó, dice, wow, casi a todo el mundo habitado lo conquistó. Y sin embargo, vemos, ¿verdad?, que cuando Dios habla, sucede, dice, ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos, y este es su mensaje. Ha caído Babilonia. Todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Entonces profetizó la caída de este gran imperio, el imperio babilónico, que en ese tiempo nadie lo podría creer. Vamos a suponer usted es un judío y fue llevado en cautiverio a Babilonia y usted ve el esplendor de Babilonia que tenía y el poder militar que tenía y el control que tenía de todas las naciones alrededor. Puede decir, ¿quién va a poder contra Babilonia? Y sin embargo la profecía se cumplió. Dios usó a Ciro, que se unieron los medos y los persas y conquistaron Babilonia. Conquistaron Babilonia. Entonces muchas veces es como, por ejemplo, en el pasado, hubo un pasado, hermanos, aquí en los Estados Unidos, en el que casi nadie podía concebir en su mente que los Estados Unidos pudiera perder su poderío. Y hoy en día ya hay mucha gente que duda, que dice, pues, ¿quién sabe? ¿Verdad que ya la sociedad hoy en día no está tan segura de que no es imposible que podamos perder nuestro poderío? Por lo mismo, porque vemos que todos los imperios que se han fortalecido se han desmoronado a causa de la inmoralidad. Se han desmoronado a causa de la inmoralidad que empieza a prevalecer y a hacerse ley y a hacerse estilo de vida, y eso debilita el carácter, y viene el juicio de Dios, Entonces, por eso dice, ha caído Babilonia, ese gran imperio controlado y dirigido por Nabucodonosor, ha caído. Y así fue lo que sucedió, cayó. Y esta profecía de Isaías se extiende también, porque muchas de las profecías
tuvieron un cumplimiento parcial y todavía tienen un cumplimiento completo en el futuro de las de Isaías, como esta es. La mencionan en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, cuando dice, después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. ¿Qué está diciendo? El gran imperio del anticristo se ha venido abajo. Y se vendrá abajo. Va a caer. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, por eso siempre les insisto, nomás confíen en la palabra de Dios. Nada más en la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, eso es lo que sucede. Y tenemos que confiar únicamente en la palabra de Dios. Y luego, ¿verdad? Viendo, se los estoy poniendo en el orden histórico, como sucedieron las cosas, viene aquí la otra profecía, ¿verdad? ¿Dónde estás? Cuando dice, yo afirmo, este es el Señor hablando, que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Acuérdense, todavía ni nacía Ciro y ya el Señor estaba profetizando cómo lo iba a usar. Lo iba a usar para traer abajo a Babilonia y luego lo iba a usar, dice, y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. ¿Se cumplió esa profecía? ¿Sí o no? Sí, se cumplió. Se cumplió, ya pasamos por ese libro en el que vimos cómo Ciro les dio libertad y dio el decreto para todo judío que estaba ahí en su imperio, que quiera regresar, puede regresar para reconstruir Jerusalén, sus muros, su templo, y yo voy a ayudar con materiales. Todo eso fue profetizado y así sucedió, porque cuando Dios habla, suceden las cosas. Por eso es que debemos de confiar únicamente en Dios. Ahora, ¿sabían ustedes que Isaías es el libro, el profeta más citado en el Nuevo Testamento? Es el más, porque usted puede juntar a todos los demás profetas del Antiguo Testamento y Isaías por sí solo tiene más citas que todos juntos en el Nuevo Testamento. Tiene más citas. Por lo mismo, ¿verdad? Porque él cita con mucha claridad y exactitud acerca de la venida del Mesías, el ministerio, su muerte, su exaltación y su segunda venida. Entonces, todas esas profecías acerca del Mesías, pues claro que en el Nuevo Testamento se empezaron a citar, como dijo Isaías. Aquí está el cumplimiento de lo que dijo Isaías, y aquí está el cumplimiento de lo que dijo Isaías. Fíjense, dice, nacerá de una virgen, y esa virgen vendrá de un linaje, del linaje de David. ¿Se cumplió? Ahora díganme ustedes si en aquel entonces, cuando Isaías da esta profecía, ¿cuántos podrían creer que alguien iba a nacer de una virgen? ¿Cuántos creen ustedes que pudieran creer que iba a nacer de una virgen? Hoy en día hay gente que no cree, dice, ¿a poco crees ese cuento de hadas que nació de una virgen? En aquel entonces también no lo podían creer. ¿Y se cumplió? Nosotros que creemos en la Biblia, decimos sí, se cumplió. Se cumplió y sí era del linaje de David. Todo exactamente como el Señor lo profetizó. Tendrá preparado su camino, ¿verdad? Por eso cuando se habla de Juan el Bautista es como profetizó Isaías, ¿verdad? Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Mesías. Tendrá un ministerio en Galilea, por eso le llamaban el Galileo, porque principalmente su ministerio lo hizo en Galilea, porque ahí fue donde él se crió.
el Espíritu de Dios reposará sobre él, ¿verdad? Que habla como dijo Isaías, cuando vino el Espíritu Santo sobre él en su bautismo. Dice, sanará a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los enfermos, a los quebrantados de corazón y resucitará a los muertos. Todo eso está en Isaías profetizado. Todo está profetizado por Isaías y exactamente todo eso se cumplió tal y como Isaías lo profetizó, porque cuando Dios habla, suceden las cosas. Así se va a hacer. Vemos aquí, ¿verdad? Dice, los gentiles lo buscarán. Y vemos en el Nuevo Testamento que él tenía más aceptación con los gentiles que con los suyos. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero acuérdense cuando fue con los samaritanos, quédate aquí, siendo un judío odiado y sin embargo aceptado por los samaritanos. Y el Señor dijo, también con un gentil. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo? Yo no he encontrado en todo Israel tanta fe como la de este gentil. Que le dijo, tú nomás da la palabra, yo entiendo, no tienes que ir a mi casa, tú da la palabra y mi hijo se va a sanar, mi hija se va a sanar. Tú nomás da la palabra y el Señor dijo, wow. En todo Israel no he encontrado tanta fe como en este, que no era judío, ¿verdad? Gentil. Entonces será ampliamente rechazado, ¿verdad? Fue rechazado, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Será escupido y golpeado, vimos, ¿verdad? Su sufrimiento, será desfigurado por el sufrimiento, quedó irreconocible, ¿verdad? Con todo lo que le hicieron, lo que sufrió, y todo estaba profetizado por Isaías. Llevará nuestros pecados y aflicciones, sería sustituto por nosotros, aceptará voluntariamente nuestra culpa y castigo por el pecado, sin abrir su boca, como un cordero llevado al matadero. Acuérdense, así fue sucedido cuando le decían, ¿verdad? La autoridad, decía, mira, yo soy la autoridad, tú estás ante la autoridad que puedo determinar que tú vivas o que mueras. Y si él no abrió la boca, Entonces, pero también dice Isaías 5, que será exaltado. Y exaltado pues es en referencia a toda la exaltación en su resurrección, en su ascensión a volver al cielo, a la diestra del Padre. En la exaltación también Isaías habla que será exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando reine por 1000 años aquí en la tierra. Entonces, cumplimiento tras cumplimiento y todavía por cumplirse cosas faltan, ¿verdad? Faltan. Bueno, vamos a cubrir la número 3. Me perdí a llegar a 3. No trates de honrar a Dios con tus labios si tu corazón está lejos de Él. Es otra de las lecciones que el profeta Isaías nos da. No trates de honrar a Dios. O sea, es como lo que les digo, que la historia es repetitiva. También para nosotros se repite. El que nosotros, o sea, la terminología que yo he usado es nomás ser religioso y no un cristiano espiritual. Que de corazón verdaderamente nosotros tengamos la convicción de amar al Señor. Porque díganme ustedes, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Cuál es? Amar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esa debe ser nuestra prioridad número 1. Ahora yo le pregunto para que usted se conteste a sí mismo, ¿es su prioridad número 1 amar a Dios? Como les digo, de acuerdo a los que estudian el cristianismo moderno, dicen que estamos como el mundo, que nuestra prioridad número 1 es la comodidad. La comodidad, no amar a Dios, porque el amar a Dios requiere negarme a mí mismo, requiere sacrificar mis deseos personales y obedecer a Dios. Eso es lo que significa. Entonces, si no trates de honrar a Dios con tus labios y tu corazón está lejos de Él. ¿Por qué? Porque sí podemos engañarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? A que aparentemos como que sí, verdaderamente
amamos a Dios, pero el Señor sabe nuestro corazón. Por eso Isaías 29:13 les dijo, entonces el Señor dijo, porque esta nación se acerca a mí solo con sus palabras y me honra solo de labios para afuera, pero alejan de mí su corazón y su reverencia hacia mí es una tradición que se aprende por rutina, sin consideración alguno por su significado. ¿No es esto una clara definición de lo que es la religiosidad? Eso es lo que es la religiosidad. Y es lo que Isaías condenaba, ¿verdad? Bueno, Dios a través de Isaías les decía, esta es la verdadera condición espiritual en la que se encuentran. Esta es. Todo es apariencia, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor Jesucristo citó a Isaías, ¿verdad? En Mateo 15, cuando dijo, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Ahora fíjense, para que veamos cómo la palabra de Dios se aplica para todas las edades. Aquí el Señor Jesucristo se lo está aplicando, se los está aplicando a sus oyentes casi 1000 años después de Isaías. Entonces, porque muchos dicen, no, eso era para Israel, ahí en el Antiguo Testamento, no es para nosotros. No, la aplicación sigue siendo para todas las edades, así como Jesucristo se los aplicó también, y por eso les dice, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, les dice, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cambiamos lo que es un mandato de Dios y lo convertimos en un mandato nuestro. Lo cambiamos. Porque hay muchas cosas que son mandatos de Dios. Y nosotros no lo vemos como un mandato de Dios. Ahora, si no lo vemos como un mandato de Dios, ¿no lo hemos cambiado a una enseñanza humana? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Si no lo vemos como un mandato de Dios. Claro que sí. Por ejemplo, el bautismo. ¿Es un mandato de Dios? ¿Sí o no? Y si una persona dice, no, yo no necesito bautizarme, ¿para qué? Yo con que ya haya nacido de nuevo y sea sincero, siguiendo al Señor y sirviéndole y todo. ¿No cambió el mandato de Dios? ¿No hizo ya por ejemplo, un mandato de acuerdo al hombre? ¿No lo cambió ya? ¿Sí o no? Sí lo cambió. O sea que uno se tiene que someter tal y como está el mandato de Dios. Así se tiene que someter, aunque no vaya muy de acuerdo con mis deseos y el contexto de mi vida en ese momento. Como por ejemplo, cuando dice las Escrituras, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Es un mandato o no es un mandato? ¿Sí o no? Es un mandato. Y muchos dicen, no, lo toman como opcional y no importa, ¿verdad? Yo aquí en la casa me puedo quedar y puedo adorar a Dios, o puedo hacerlo aquí, puedo hacer allá, y lo cambian. Cambiamos los mandatos de Dios muchas veces para nuestra conveniencia nada más. Y era lo que ya pasaba también en los tiempos de Isaías, y por eso Isaías confrontó al pueblo, confrontó al rey, a las autoridades, y les dijo, no, tenemos que someternos a Dios y únicamente a Él, a su palabra, tal y como está, no cambiándola a nuestros deseos egoístas y conveniencieros. No los cambiemos, nada más tal y como están, porque ahí es donde está la bendición, cuando obedecemos a Dios.
no a nuestra versión de los mandatos de Dios, porque está la versión de Dios y la versión que hacemos nosotros. ¿Cuál creen ustedes que va a traer bendición? ¿La mía o la de Dios? Ahí es donde dice Isaías, ahí quédate. Ahí quédate. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tan poderosas verdades que tú nos enseñas a través de tu palabra. Y Señor, gracias por haber usado al profeta Isaías como lo usaste, y también, Señor, el gran ejemplo de valor que tenemos en él, de obedecerte a ti, cueste lo que cueste, que estemos nosotros dispuestos a verdaderamente ser la sal de esta sociedad, la luz de este mundo, que no tengamos temor de iluminar con tus enseñanzas, con los absolutos de tu palabra, y que podamos condenar abiertamente los relativos pecaminosos del ser humano. Ayúdanos, Señor, a que seamos esa clase de cristianos que podamos hacer la diferencia en este mundo y sobre todo en esta nación que se está viniendo abajo. Por algo estamos aquí, Señor, y así como Esther vio que Dios tenía propósitos para ella y que costara lo que costara, aunque le costara la vida, ella iba a intervenir a favor